¿Qué- Estamos acá con María Magdalena Lacunza, que nos ha venido a visitar Córdoba a recorrer algunas escuelas que estamos haciendo la experiencia de aprender eh, con el método de Ana María Borzone, que ya que tiene un éxito eh, probado, comprobado científicamente, con toda la evidencia que querramos pedirle, bueno, vale la pena que lo apliquemos en nuestras escuelas y en nuestra Córdoba. ¿Cómo andás, Magdalena? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Carmen? Y te diría que la primera pregunta, porque me parece que Córdoba necesita esa cuota de esperanza. ¿Es posible que los chicos en cualquier condición eh, aprendan a leer en primer grado? Sí, claro, es muy posible, se ¿Y qué logra, implica? ¿Y qué claro, implica eso? sí, se logra nosotros con nuestra propuesta, que como diría Ana Borzone, no es su método, sino un método avalado por la ciencia de la lectura. Logramos que todos los chicos aprendan a leer y a escribir en primer grado y no importa en qué contexto. Y esto sí es algo que es mérito de ella también, porque nos ha pedido implementaciones en escuelas muy vulnerables y sin embargo hemos logrado que todos los chicos aprendieran a leer y escribir. ¿Qué implica aprender a leer y escribir? No solamente aprender a leer palabras, escribir palabras, sino también a comprender textos y a producir textos. Y, por ejemplo, a esa mamá o a esa maestra, porque por supuesto nosotros confiamos que esa enseñanza, ese enseñar a aprender, enseñar a leer y escribir puede hacerse dentro del aula Sí, y con la otros responsabilidad de chicos. la escuela, la responsabilidad de alfabetizar es de la escuela, pero Y es posible con múltiples chicos a la vez. sí, claro, es posible con muchos chicos en el aula, claro. ¿Y qué me querías preguntar de las mamás? Claro, yo digo, ¿cómo podemos ayudar para que ellas evalúen si su niño de primer grado está aprendiendo de acuerdo a la potencialidad que tiene como niño de primer grado? Y bueno, tanto las maestras como las mamás se pueden dar cuenta cuando vos le pedís a un chico que lea una frase, que lea palabras o que escriba palabras. También te vas a dar cuenta porque en una buena propuesta de alfabetización tienen que los chicos cada vez tener más vocabulario, mejor expresión oral y manifestar cuando leen un texto que lo están comprendiendo. ¿Sí? Vos me decías, eh, vemos inclusive a veces en sectores que no son los más vulnerables, chicos que tienen menos vocabulario. Sí, esto tiene Explícame que, a qué le atribuís. claro, en los últimos años, y que no fue por la pandemia, sino que esto viene de antes, vemos que en las escuelas recibimos chicos con cada vez menos vocabulario. Y esto viene, a nuestro entender y por lo que pudimos ver, del hecho que los padres, primero, no les leen más cuentos como antes. ¿Y por qué no les leen cuentos? Y tampoco les hablan a los chicos, porque hay mucho, o sea, todos trabajan, en la realidad es así, en general en todas las casas trabajan mamá y papá, pero vuelven y los chicos van 8 horas a la escuela normalmente o van 4 horas y después van a hacer alguna otra actividad y cuando vuelven a la casa están todos conectados en distintas pantallas. Entonces los chicos no aprenden vocabulario vocabulario de palabras que antes uno sabía que las aprendían en la casa. Entonces ahora las maestras en la escuela tienen como una doble carga respecto al vocabulario. Enseñarles lo que las palabras con las que los chicos ya venían de la casa, más las palabras propias de los textos, pero el vocabulario también es algo que hay que enseñarlo explícitamente, porque si los chicos no aumentan su vocabulario y no profundizan su vocabulario, es decir, que lo puedan usar en distintos contextos, no van a comprender lo que leen y no van a poder producir texto. Bueno, esto de paso podría ser un llamado para que hablemos más, para que contemos más cuentos. Claro, La estrategia también
invita a la familia a acompañar, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, la lectura de cuentos en realidad, en la propuesta nuestra, adoptamos la forma de lectura dialógica, que la lectura dialógica en realidad viene de las investigaciones que se hicieron sobre los chicos que entraban a la escuela con más habilidades de comprensión. ¿Y cuáles eran? Los que les leían cuentos, pero que se los leían como nos acordamos nosotros de la abuela o la mamá compartiendo el texto y hablando sobre el texto, no solo escuchando pasivamente el cuento. Los chicos, y además que cuando a los chicos les gusta un cuento, te piden que se los vuelvas a leer y te van preguntando, y bueno, y esas madres que hacían esa interacción o las abuelas, se vio que los chicos, esos niños tenían más habilidad de comprensión. Entonces después se tomó eso para investigar y se desarrolló la propuesta de lectura dialógica, que es justamente un docente que hace diferentes estrategias antes, durante y después de la lectura para lograr que los chicos desarrollen esas habilidades que le van a permitir no solo comprender ese texto, sino el resto de los textos. A ver, entonces volvamos al aula Sí, y aprovechemos, me sitúo en ese primer grado sí, y vos hablas de narrar, sí. que le vas a pedir a los niños que narren. ¿Cómo sería eso? Bueno, para la producción de textos, o sea, para la comprensión es lo que te dije recién de lectura dialógica. ¿Cómo hacemos para que los chicos produzcan textos? Por un lado, les enseñamos a escribir palabras, que tiene todo, toda una didáctica específica. Y además, desde el día uno, les damos oportunidades para que ellos narren textos completos, que no sea como normalmente se hace en la escuela, o que además se viene con esa costumbre también del nivel inicial, todos en ronda contando un poquito cada uno. No, le das la oportunidad de que cuenten el texto completo, y para que lo hagan en forma completa, el docente también tiene estrategias específicas. Por supuesto, el docente conoce qué tipo de texto está esperando que produzca el chico, conoce el esqueleto de ese texto, ¿sí? Porque cada texto es diferente, o sea, hay diferentes tipos textuales, y el docente lo conoce y también conoce con qué estrategias intervenir para lograr que el niño pueda relatarlo en forma completa y tenga un estilo de lenguaje escrito que es diferente al estilo de lenguaje oral. Y ahora te paso, recién hablabas de esta narración que es la base para producir textos. Exacto. Hagamos foco en esta capacidad de aprendizaje en base a la conciencia fonológica que nos parece el, la La base, clave, la clave de la alfabetización claro. inicial. Bueno, por supuesto, los textos se componen de palabras, y para que los chicos aprendan a escribir las palabras, como nuestro sistema de escritura representa sonidos, tenemos que lograr que los chicos tomen conciencia de los sonidos que forman las palabras y luego relacionarlos a la letra que se escribe. Y para que lo escriban también hay que enseñarles a trazar. Pero la conciencia fonológica, lo que hay que entender que es una habilidad que si el maestro la enseña correctamente, en 2 o 3 meses el chico la desarrolla. Y después viene, y simultáneamente, y que es de importancia muy relevante, esto de trabajar estas estrategias para que los chicos puedan escribir textos. Pero en nuestro sistema de escritura es en realidad sencillo de enseñar. Lo hemos complicado nosotros en años de confusión, pero no es difícil de enseñar. Es un sistema transparente. Casi todos los sonidos del habla, casi todos, porque hay algunas excepciones, coinciden con una letra que se escribe. Entonces, o se lee. Entonces, no es tan difícil lograr que los chicos desarrollen conciencia fonológica. Yo te voy a plantear la realidad de Córdoba hoy como para imaginar alguna solución. Tenemos 50.000 chicos en primer grado. ¿Cuántas maestras deberíamos capacitar para enseñar a esos chicos? Y tenés que hacer la división por 30, ponele. 1.500. Claro. Y tiene que, mínimamente, una maestra con 30 chicos, pues, es decir, hemos tenido experiencias que son mucho más chicos, 38, 39, 40, y también todos se alfabetizaron.
pero es ideal un grado un poco más controlable, diría yo, con una maestra cada 30 chicos, sí tendría que formarse para poder salir adelante, ¿no? Bueno, entonces busquemos ahora el pasito previo. ¿Qué significa formar a las maestras Bueno, ahí en tenemos claro, esta... ahí tenemos un tema, porque si la maestra ya viene muchos años considerando que sus chicos aprendieron a leer o a escribir solamente porque copian del pizarrón, que es lo que vemos en muchas escuelas actualmente, entonces es difícil deshacer esa idea y, y hacerle esta otra propuesta. Ahora, si la maestra está, como me comentaban ayer las maestras que estuve acá hablando con ellas, en realidad muy preocupada porque ve que por más que enseñen los chicos no aprenden, entonces ahí sí, porque son maestras interesadas en cambiar. El tema es también incluso en esas maestras es la inercia, o sea, venís haciendo con costumbre de hacer otra cosa que no da resultados y entonces cuando vos les propones un cambio, por ahí mezclan las prácticas, pero bueno, en poco tiempo, por lo que hemos visto en las provincias que estamos interviniendo, los docentes hacen una reversión de sus prácticas y los chicos aprenden a leer y escribir. ¿Y qué contenidos propondrían para la formación de los Sí, profesorados? y nosotros, o sea, cada uno de los ejes que implica la alfabetización es un contenido a desarrollar con los maestros. Es decir, la comprensión lectora, tanto oral como la propia del niño cuando lee, es un contenido en sí mismo, las estrategias para desarrollar la comprensión, la producción textual, la producción oral, el sistema de escritura, todos esos te dan los contenidos que le vas a tener que enseñar a los docentes. Bueno, Magdalena, creo que te hemos sacado todo el jugo posible. Bueno, todavía falta. Sí, falta, Sí, porque vamos a tener un con conversar. conservatorio Sí, con mucha gente de distintos lados. sí. Así que creo que vamos a Interesante tener... porque van a venir fonoaudiólogas, psicólogas, psicopedagogas. Es importante que toda la comunidad se implique. Hubiera sido genial. Y bueno, pero ellas también son madres o padres los que vengan, que también que se involucren los padres para saber cuál es la propuesta y cuáles son los resultados de la propuesta. Porque yo siempre lo que digo, y es algo que en las presentaciones que hemos hecho hace años con Ana, yo le propuse ese cambio y nos sirvió mucho para que la gente entendiera. Más que ver gráficos de resultados de estadísticas de los investigadores, ver los textos de los chicos escritos, y eso es un fuerte impacto. O ver grabaciones de videos de chicos leyendo, porque eso cualquiera, aunque no tenga ninguna formación, se da cuenta que se puede, que se logra y se entusiasma. Muy interesante porque podemos hacer un banco de De textos textos. que nos manden. Sí, Eso me parece que para que lo tal puedan vez, consultar, claro, sí, está tal muy bien. vez Sí, podemos hacer ese aporte. sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, de nada.